Somos Roberto Benítez y Raúl Costa, un sanjuanino y un cordobés. Un médico y un abogado, y te invitamos a compartir 7 minutos de historia. Siete minutos de historia. Lo que no te contaron. Hola Rally, hoy vamos a hablar de nuestras Islas Malvinas. Vamos a hacer un poco de historia para poder decir tranquilamente por qué las Islas Malvinas son argentinas. Primero digamos que constituyen un archipiélago que tiene dos grandes islas, cuyos nombres son Soledad y Gran Malvina, además de 778 islas, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El archipiélago Malvina se encuentra a unos 500 kilómetros del continente. La primera vez que las Islas Malvinas fueron vistas y, por así decirlo, documentadas como tal, fue en la expedición de Magallanes, la que da la vuelta al mundo en 1520 y las llaman Islas de San Antonio. Luego, en 1594, entre España y Portugal, se firma el Tratado de Tordesillas, en el que constaba que las Islas Malvinas pertenecían a España. Resulta que para mediados del siglo XVIII, España, Inglaterra y Francia luchaban por expandir sus dominios, y las islas del sur, especialmente las Malvinas, representaban algo muy importante, no solo por adquirir más territorio, sino también por ser un punto estratégico. Recordemos que para pasar del Atlántico hacia el Pacífico había que atravesar el Estrecho de Magallanes, hasta que en 1914 se inaugura el Canal de Panamá. Además, en la isla hay muchos animales para la pesca, ballenas, lobos marinos, lo que representaba no solo una fuente de alimento, sino también una fuente de cuero. Pero lo que no sabías, o lo que no te contaron, es por qué se llaman Malvinas. Vos sabés que este nombre viene por la llegada de los franceses a las islas en 1764. ¿Qué eran estos franceses que llegaban? Provenientes del puerto Saint-Malo, es decir, maloineses. Después, este término se castellanizó y así quedó en Malvinas. Otro tema muy importante es saber qué es la plataforma continental. Se trata de una extensión de la playa por el fondo submarino que se encuentra a una profundidad menor de 200 metros, y cuando supera esa profundidad hay una brusca acentuación de esa pendiente que se llama talud oceánico. Esa extensión puede ir de pocos metros hasta muchísimos kilómetros, y es justamente lo que nos pasa a nosotros con las Islas Malvinas, que se encuentran en nuestra plataforma. Volviendo un poco a la historia, en 1764 los franceses, esto que decíamos que arribaban, hacen un asentamiento en las islas, creando un fuerte que se llamó Saint-Louis en honor precisamente a Luis XV. España, que en ese momento tenía como rey a Carlos III, hace un reclamo enérgico y los franceses tuvieron que devolver las islas e irse. El puerto y el fuerte cambió el nombre, se llamaría Soledad. En 1771, un grupo de ingleses hacen un nuevo asentamiento en las islas. España hace nuevamente un reclamo, en este caso del desalojo inmediato, pero esta vez las cosas no iban a ser como la vez anterior. Los ingleses se terminan yendo, pero un mal manejo diplomático permite que vuelvan a la isla a retirar todas sus pertenencias, y en ese momento un inglés planta una bandera inglesa que quedó en el tiempo. En 1823 aparece un personaje interesante llamado Luis Bernet, que le pide al gobierno de Buenos Aires ir a las Islas Malvinas para hacer un asentamiento con la idea de explotar el territorio con ganadería y lobos marinos. Para ello hizo 3 viajes, en uno de ellos lleva a 21 gauchos de diferentes regiones del país, y en otro momento lleva a un grupo de esclavos, más de 30. Una de las mujeres esclavas tiene una hija a la cual se convierte en la primer descendiente afroargentina en el lugar. Poco después, la mujer de Bernet tiene también una hija llamada Matilde, pero por el cariño a todo lo que sucedía, le llamaron Malvina. En el año 1828, el entonces gobernador Dorrego lo nombra a Bernet como comandante político y militar de las islas del Atlántico Sur. Pero esta situación de crecimiento económico y social iba a terminar porque Bernet toma 2 barcos piratas norteamericanos que son llevados a Puerto Argentino y se desata otra vez una lucha diplomática.
Estos piratas les hacen entrever a los ingleses que las islas son fáciles de invadir, y en 1833 las fuerzas inglesas y norteamericanas hacen un ataque bélico en el lugar y obligan a todos los habitantes a irse. Decían que por orden del rey Guillermo IV de Inglaterra venían a hacerse cargo de sus tierras, que ya habían quedado asentadas con una bandera implantada muchos años antes. Acá ocurre un hecho complejo e interesante porque los estancieros ingleses que se habían apropiado de las islas explotan laboralmente de una manera espantosa a los peones argentinos que habían quedado en las islas. Esto termina con un levantamiento de los peones dirigidos por el entrerriano Antonio Rivero, que terminan matando a los estancieros y ponen nuevamente a flamear una bandera argentina. Lamentablemente no hubo comunicación con el continente, nuevamente aparecen los ingleses, se apoderan de las islas y los peones son enviados a Londres para ser juzgados. Increíblemente Rivero es declarado inocente y enviado a la Argentina, y se dice además que este entrerriano muere en la batalla de la Vuelta de Obligado en 1848. Vos sabés que la declaración de inocencia de Rivero, esto lo he desarrollado en pequeñas historias, grandes personajes, fue sintomática porque realmente fue una paradoja. ¿Por qué lo declaran inocente Rivero? Porque la corte inglesa declara en su sentencia que no tenían competencia para juzgarlo, no tenían competencia sobre las Islas Malvinas. Fíjate vos, la estaban usurpando, estaban detentando el dominio y ellos mismos reconocían en una sentencia no tener competencia. Desde aquel entonces y hasta el 2 de abril de 1982 hubo muchos reclamos diplomáticos en distintas cortes internacionales, las cuales nunca tuvieron una definición clara y favorable para nuestra pretensión. También pasaron muchas cosas, como por ejemplo Rosas, que les propone a los ingleses canjear la deuda contraída por Rivadavia. ¿Te acordás del tramposo empréstito de la Baring Brothers? Bueno, pero los ingleses no aceptan porque hubiera sido una manera de reconocer también que esos territorios eran nuestros. Todos los presidentes, incluidos Sarmiento, Roca, hicieron los reclamos correspondientes hasta que en el gobierno de Ilía en 1965 logra que Naciones Unidas dicte una importante resolución obligando a Argentina e Inglaterra a negociar la soberanía, algo que nunca hicieron los ingleses. En el gobierno de Lanusse se logra una estrecha relación con los malvinenses, se hace una pista de aterrizaje y se instala el correo argentino. Nosotros le dimos apoyo sanitario y académico, ellos venían a la Argentina a estudiar y a hacerse atender. En 1974, en la presidencia de Perón, Inglaterra plantea una especie de soberanía compartida, pero esto no se logra porque muere Perón. Y lo que aquí en adelante sabemos de lo que pasó, y eso será para un próximo capítulo.